Confieso que al principio no significaba nada, que era solo un taxi más, un trayecto repetido, una rutina que se pegaba a mis días como el olor del café que siempre llevaba en la mano mientras salía de casa todavía medio dormido, con la mente atrapada entre pendientes, correos sin responder y esa sensación constante de estar viviendo en automático. Yo subía, daba los buenos días, decía la dirección, aunque ya la sabía de memoria. Y me perdía en mis pensamientos mientras la ciudad despertaba lenta, ruidosa, indiferente, y él manejaba como si nada, como si yo fuera un pasajero más entre tantos, sin importancia aparente, sin saber que poco a poco su presencia iba a dejar de ser parte del fondo para convertirse en algo central, algo que empezaría a sostener mis mañanas de una forma que todavía me cuesta explicar. Mauricio, su nombre empezó siendo un detalle pequeño, casi insignificante, algo que escuché de pasada cuando alguien lo llamó por teléfono la primera vez, pero que se me quedó grabado sin motivo claro. Como si desde el inicio hubiera algo en el que mi mente reconocía antes de que yo pudiera entenderlo, y sin darme cuenta empecé a repetirlo en silencio, a asociarlo con esa calma extraña que sentía cuando estaba dentro del taxi. Los primeros días apenas hablábamos, ¿cómo amaneciste? Ocasional, algún comentario sobre el tráfico o el clima, frases sueltas que no llevaban a ningún lado, pero había algo en la forma en que me miraba por el espejo retrovisor que rompía la neutralidad de todo eso. No era una mirada invasiva ni incómoda, era más bien una curiosidad contenida, como si quisiera acercarse pero no supiera cómo, como si estuviera tanteando el terreno con cuidado, y yo, aunque intentaba ignorarlo, empezaba a responder de formas pequeñas, quedándome un segundo más en sus ojos, dejando que el silencio se alargara un poco más de lo necesario. Con el tiempo empecé a notar detalles que antes no habría visto, la manera en que ajustaba el volumen de la radio cuando yo hablaba, cómo recordaba cosas que yo mismo olvidaría, como mis horarios o mis preferencias, cómo parecía anticiparse a mis silencios, y esa sonrisa leve, casi escondida, que aparecía cuando menos lo esperaba y que tenía algo cálido, algo que me desarmaba sin hacer ruido, y entonces pasó algo que no pude seguir negando. Empecé a esperar el taxi con anticipación, a mirar la calle antes de tiempo, a sentir una pequeña punzada de decepción cuando no era el quien llegaba, algo que intenté justificar como costumbre, como comodidad, pero que en el fondo sabía que era otra cosa, algo que estaba creciendo sin que yo le diera permiso. Mauricio empezó a hablar más, a contar historias, primero simples, después más personales, y yo, que siempre había sido reservado, empecé a abrirme también, casi sin darme cuenta, compartiendo fragmentos de mí que no suelo mostrar, y en medio de todo eso comenzó a formarse algo distinto, algo que no se decía pero se sentía en cada pausa, en cada mirada, en cada silencio que dejó de ser vacío para volverse denso, cargado de una tensión que no era incómoda sino todo lo contrario, era una tensión que invitaba, que acercaba, que hacía que el espacio dentro del taxi se sintiera más pequeño, más íntimo, como si el mundo exterior dejara de importar por esos minutos. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió porque hay momentos que se quedan grabados con una claridad imposible de borrar. Había llovido y la ciudad estaba gris, cubierta por esa melancolía que a veces parece meterse bajo la piel. El tráfico era un desastre y el tiempo parecía estirarse más de lo normal. Cuando llegamos yo estaba a punto de bajarme pero algo dentro de mí se resistió, algo que no supe identificar en ese instante, y entonces le pregunté si quería un café, sin planearlo, sin medirlo, solo dejándolo salir. Me miró sorprendido, pero no incómodo, y su sonrisa fue diferente, más abierta, más honesta. Caminamos juntos bajo la llovizna, compartiendo un silencio que no era incómodo sino expectante, como si ambos supiéramos que estábamos cruzando una línea invisible, y en la cafetería todo se sintió distinto. Estar frente a frente sin el coche de por medio hizo que lo viera de otra forma, más cercano, más real. Hablamos más de lo habitual, nos reímos con facilidad, y en un momento tan simple como tomar azúcar nuestras manos se rozaron. Fue un contacto mínimo pero suficiente para hacerme consciente de todo. Levanté la mirada y lo encontré viéndome directamente, sin filtros, sin distancia, y en ese instante entendí que no estaba imaginando nada, que lo que había entre nosotros era real aunque ninguno lo hubiera nombrado. Después de ese día todo siguió y al mismo tiempo todo cambió. Las mañanas se volvieron más intensas sin que nada externo lo explicara. Las miradas se alargaban, los silencios se llenaban, y había algo creciendo entre nosotros que pedía salir pero que ambos parecíamos contener, hasta que una mañana no pude seguir fingiendo normalidad. Me quedé un segundo más al despedirme, sin abrir la puerta, como si ese pequeño gesto fuera suficiente para cambiar el rumbo de todo. Entonces dijo mi nombre, Diego, pero lo dijo distinto, con una intención que me atravesó por completo. Me giré hacia él y no hubo duda, no hubo espacio para pensar demasiado.
Se inclinó con cuidado, como dándome la oportunidad de detenerlo, pero no lo hice, no quería hacerlo, y cuando nuestros labios se encontraron sentí que todo lo que habíamos estado guardando finalmente encontraba salida. Fue un beso breve pero intenso, torpe pero sincero, lleno de una emoción contenida que se liberaba en ese instante, y cuando nos separamos el silencio que quedó fue distinto, más profundo, más lleno. Desde entonces cada mañana tiene otro peso, otro significado. Seguimos con la rutina pero ya no es la misma. Ahora cada gesto cuenta, cada mirada importa. A veces nuestras manos se encuentran y se quedan un segundo más de lo necesario. A veces compartimos besos rápidos antes de despedirnos, y otras veces no pasa nada y aún así todo está pasando porque la tensión sigue ahí, viva, creciendo, transformándose en algo que todavía no sabemos definir. Confieso que no sé qué somos ni qué va a pasar. No sé si esto tiene un futuro claro o si solo existen estos momentos robados entre el tráfico y la rutina, pero sí sé que cada mañana espero ese instante con una emoción que ya no puedo ocultar, que su presencia dejó de ser casualidad para convertirse en necesidad, y que en medio de una vida que a veces se siente monótona encontré algo inesperado, algo que me hace sentir despierto, algo que me recuerda que todavía hay cosas capaces de sorprenderme, y sinceramente, aunque no tenga respuestas, aunque no sepan qué terminará todo esto, no quiero que desaparezca. No quiero volver a esas mañanas vacías donde nada importaba, porque ahora cada trayecto tiene sentido, cada segundo cuenta, y en ese espacio pequeño entre el asiento delantero y el trasero, entre palabras a medias y silencios llenos, encontré algo que no estaba buscando pero que ahora no estoy dispuesto a perder, algo que crece despacio pero firme, algo que me cambia sin hacer ruido, algo que empezó como nada y terminó convirtiéndose en todo sin que me diera cuenta. No quiero volver a esas mañanas vacías donde nada importaba, porque ahora cada trayecto tiene sentido, cada segundo cuenta, y en ese espacio pequeño entre el asiento delantero y el trasero, entre palabras a medias y silencios llenos, encontré algo que no estaba buscando pero que ahora no estoy dispuesto a perder, algo que crece despacio pero firme, algo que me cambia sin hacer ruido, algo que empezó como nada y terminó convirtiéndose en todo sin que me diera cuenta.